Hoy vamos a mirar, y fíjate que esto ha ido surgiendo pues sobre el propio desarrollo normal de nuestras reflexiones. Vamos a tratar algo que requiere alguna explicación. Nosotros ya tenemos un lenguaje en esta congregación que nos entendemos, pero también hay que reconocer que a veces este lenguaje, si se escucha por primera vez o por segunda, hasta por 10 veces, todavía suena un poco raro. Hoy vamos a mirar cómo el Señor nos ha librado de la Iglesia. Y esto no es por dar titulares. Hemos visto, el apóstol lo explica en la carta a los Gálatas, que el Señor nos ha librado del presente siglo malo. Y luego, tranquilamente, nos ponemos a leer y resulta que ese siglo malo incluía el poder de la ley que Él mismo había dado. Por lo tanto, esa ley, si no se pone en su sitio de manera adecuada, donde Dios la pone, pues nos encontramos que tenemos en ella una expresión del presente siglo malo, de lo cual nos ha librado el Señor. Eso dice Pablo. De ahí la importancia de ubicar la ley, y fíjate que ya aquí tenemos que pararnos de nuevo. Cada uno cuando escucha esa palabra seguramente piensa en algo que será diferente de los que están alrededor. Entre nosotros, por lo tanto, la cuestión de averiguar qué dice el Señor sobre su ley, porque al final la ley, entendemos, el código de Moisés forma parte de la revelación. Si nosotros lo quitamos de su lugar y lo ponemos en otro, pues para nosotros, si hemos hecho eso, esa ley es mortal, no tiene relación con la vida, aunque es una ley hecha para vivificar. El que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero puestas las cosas de ese modo, haciendo con ella una especie de becerro, resulta que la ley, dice Pablo, siempre nos condena. Y entonces, cuando Pablo dice eso, nosotros con él ponemos la ley en su sitio, donde está puesta en la revelación, y resulta que tenemos en ella un gran bien, porque nos enseña, es un pedagogo. Ahí tenemos la lección, pero la lección de la ley solo la podemos aprender donde ella está, porque forma parte de un discurso, forma parte de una palabra. Si la ponemos en otro sitio, la ley no es un pedagogo beneficioso, es un instrumento del siglo malo, es un instrumento, fijaos, de la carne. Pablo lo advierte, cuidado, que hay gente que para dominar, para funcionar con su carnalidad, os obligan a cumplir la ley. Esto tiene su miga. Cuidado, porque habrá gente que para dominaros, su discurso será: tenéis que cumplir la ley. Que eso, según cómo lo leamos y dónde lo leamos, tampoco está mal, ¿no? Porque Dios la da para que la cumpla a su pueblo. ¿Qué había pasado? Pues que con la ley, lo mismo que con toda la revelación de Dios, con toda la Escritura, la habían torcido para perdición de sí mismos. Y eso lleva a nuestro Redentor a comentar lo que ya el profeta había dicho: vuestro temor de mí procede, está en el sustrato de doctrinas y mandamientos de hombres, que nunca se les ocurre a esos hombres presentar sus doctrinas y mandamientos como de hombres. Siempre lo presentarán como de Dios. El becerro que hacen no es un becerro pagano. Este es tu Dios que te sacó de Egipto.
Por lo tanto, eso representa ya una estructura, una manera de funcionar contraria a lo que Dios ha establecido en relación con su promesa, que está desde el principio. Y esa promesa está relacionada con la ley. 430 años después de la promesa vino la ley del pacto con Abraham, basado en la promesa que Dios le hace a Abraham. Pero la ley no anula la promesa. Sin embargo, cuando se usa mal, con la ley tienes cumplimientos carnales, vestidos de mucha espiritualidad, pero cumplimientos carnales que han eliminado la promesa. La promesa ya no está. Y si está es como una frase retórica. ¿Qué ocurre con todo eso? Pues que ahora podemos decir, a ver, el Señor nos ha librado de esa estructura. Y por eso podríamos decir, nos ha librado de la ley en ese sentido. Pero como la ley tampoco funciona por sí misma sola, ¿quién la hace funcionar de manera errónea? El conjunto de los que la tienen en su mano. En una época el propio pueblo de Israel, con sus jerarquías puestas por Dios, los sacerdotes, básicamente, que el asunto es asombroso. Los sacerdotes, que la mayoría de las veces eran impíos, sin embargo, Dios los conserva y no se podía hacer ninguna reforma en Israel que los quitara. Cualquier reforma incluía que los sacerdotes de la casa de Leví se tenían que quedar. Eso lo dispuso el Señor así, pero es sorprendente. Bueno, pues esos antes, en el templo, con los del templo, con los maestros del templo, con los profetas falsos que explicaban la ley falsamente, y luego con la cristiandad en lo que llamamos Nuevo Testamento y en los siglos posteriores, con lo que es la estructura que se llamará Iglesia y que así queda en nuestro lenguaje, la Iglesia. Pues esa estructura sigue siendo igual que en la época de Israel. Una estructura, para entendernos, del becerro de oro, que había escuchado el pueblo ya las palabras del Señor y fíjate cómo las usan, a través del propio Aarón, el sacerdote. Pues si eso pasa en ese momento, imaginad qué pasará en siglos posteriores. Y así nosotros podemos ver, ya en nuestro presente cercano, oye, fíjate tú cómo se formula la Iglesia, cómo se va estructurando eso que llamamos Iglesia, cristiandad, en el propio Nuevo Testamento, luego en los siglos siguientes y así hasta hoy. Por lo tanto, con toda libertad, tenemos que decir con la Escritura, nuestro Dios, al redimirnos, al hacernos libres, al hacernos su pueblo, al tener comunión Él con nosotros por su propia acción y nos conserva en esa comunión, eso ha supuesto que también todos nosotros podamos decir, con un cántico de alegría, hemos sido librados de la Iglesia, de esa estructura eclesiástica. Tenga el color que tenga. Y ahora comentaré algunos detalles sobre eso. ¿Qué puedo leer? Pues vamos a ver, en la propia segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, leo algo, podríamos leer otras cuestiones en otros lugares, pero algo que tiene que ver con lo que se explica en relación con las cosas que Timoteo tiene que explicar. Hay una realidad. Y quiero subrayar eso. Lo que ahí se trata, esa es la Iglesia a la cual pertenecemos, que podríamos llamarla de cualquier manera, la Iglesia salva. Veremos cómo en la historia creo que es muy correcto calificarla también de Iglesia invisible para los ojos humanos, solo para Dios. Pero en los ojos humanos esta Iglesia redimida de entre la Iglesia
este pueblo redimido de entre el pueblo, este templo que el Señor hace con cada uno de nosotros, dentro de la estructura del templo, y luego, cuando el templo es destruido, de la estructura del aparato, de la existencia visible de los llamados cristianos, pues eso que está ahí, el apóstol lo comenta, eso existe. Y porque tenemos eso, hemos sido librados de las falsificaciones. Así que leo de esta manera, Pablo en el capítulo 1. Antes se leyó esta parte final tan reconocida. Oye, tú, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y algunos dicen, pues eso va a ser en el siglo XXI. Que no, que el lenguaje no te permite salirte del tiempo del propio Timoteo. Haz esto porque se va a producir esto. Y esto que se va a producir, no lo esperes para el siglo XII, el siglo XIII, para tus días. Esta es la realidad, aunque luego con el proceso del tiempo las cosas se compliquen más o menos. Pablo, apóstol de Jesús, el Mesías, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida, que es en el Mesías Jesús, Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesús Mesías, o Jesucristo, nuestro Señor. No hace falta repetir que la palabra que han unido como Jesucristo, eso es una mala aplicación. Han puesto ahí dos cosas que no pueden juntarse, pero bueno, ya está hecho. Por eso, en otros idiomas, en inglés, en alemán, en francés, siempre se dice Jesús Cristo, separado. Pero en castellano lo juntaron y ahí quedó. Y quedó de una manera errónea, pero además que también te desenfoca un poco la cuestión, porque Jesús, el Mesías, entonces la palabra Cristo o Mesías siempre hay que reiterarla. Entre nosotros lo hacemos, pero por esa razón. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia. Pablo es curioso lo que dice, que él sirve desde sus mayores, con limpia conciencia. Pero sabemos que en la vida de Pablo ese servir con limpia conciencia, porque él no tenía mala conciencia cuando servía, lo estaba llevando a luchar contra el fruto de la cruz. Él, que es alguien redimido por la mala explicación de la ley, porque no la entiende adecuadamente, está luchando contra el fruto de la redención, contra la Iglesia, que él persigue y que luego cuando el Señor le da la comprensión de la ley, descubre que él, con limpia conciencia, con toda sinceridad, estaba practicando la injusticia y que aquello que humanamente se consideraba óptimo, como la verdad absoluta, como la justicia que no tenía mancha, no era más que basura. Pero este reconocimiento es real. Pablo mira hacia atrás y ve su explicación de su existencia de este modo. Y yo digo ahora que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Esta es la realidad de la comunión. Este es el carácter de la Iglesia, que no tiene estructura externa, que no tiene un mecanismo externo, que no tiene un templo con una liturgia. Aquí lo único que se percibe es el amor que ha sido instalado en nuestros corazones por el Espíritu Santo y que no tiene formalismos externos.
que no lo produce la carne, sino el Espíritu. Y esta es nuestra Iglesia. Pero esta Iglesia no puede ser la otra, la de las estructuras jerárquicas, la de las estructuras de salvación humana, la de la carne. Esta es la Iglesia del Espíritu, que no tiene formalidad externa, aunque, como Pablo indicará, oye, que yo estoy deseando verte. Y esta es la realidad luego de la comunidad de los redimidos, que no estamos aislados como entes sueltos ahí, sino que nos vemos. Y ese vernos es la edificación y es el gozo. Y luego ese vernos se traduce en el pan y en el vino, en la comida. Esta es la realidad que quiero subrayar, que ese modelo, ese cuerpo, esa Iglesia, tiene esa característica, pero la tenemos habiendo sido liberados, cada uno y la comunidad completa, de las estructuras que son una apariencia de piedad, que son una apariencia de relación con Dios, que han creado una iglesia falsa con un Dios falso. Y eso no pensemos que es de alguna secta rara, eso es de la cristiandad desde su inicio. Muchísimas veces lo hemos advertido aquí, pero bueno, hoy lo resumo de esa manera. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esta es la Iglesia. Aquí hemos sido colocados, pero esto no tiene estructura. Luego, cuando vivimos en la historia, eso es otra cuestión, nos podemos organizar y nos debemos organizar para hacer todas las cosas decentemente y con orden. Pero la manera como nos llevemos a cabo cada uno en nuestra relación para ponernos en el tiempo en el que cada uno viva y en la circunstancia en que cada uno viva esta realidad nuestra de ser Iglesia, eso externo, que es válido en este sentido, porque no es una cosa contraria a la fe, sino es una expresión de la fe circunstancialmente expresada en una época o en una condición. Pensad, por ejemplo, cuando los redimidos han estado perseguidos. Pues hombre, se reunían como podían, se ayudaban como podían. No es lo mismo que tener una estructura de esa Iglesia en medio de un Estado que te protege y que te da beneficios y que te corta la calle para que venga la gente al culto, por ejemplo. Eso es diferente, pero eso es secundario en un sentido. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Esta es la Iglesia, pero esto no es un formalismo. Esto no significa que ahora hay una serie de jerarcas que ponen la mano encima de alguien y les dan el Espíritu Santo. Esa es la corrupción. Esa es la Iglesia de la que hemos sido librados. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Participa de las aflicciones del Evangelio. Esta es la Iglesia a la cual pertenecemos. Porque hay una aflicción por el Evangelio que es de Pablo, pero dice Pablo a su colaborador Timoteo, tú participa de eso. No te excluyas, porque hay una realidad de la Iglesia en la cual participamos del Evangelio con sus consecuencias. ¿Quién nos salvó del Evangelio según el poder de Dios? Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras,
sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en el Mesías Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora se ha manifestado por la aparición de nuestro Salvador, Jesús el Mesías, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esto es lo que tenemos. Aquí dejo la lectura. Podemos irnos los que tenemos relación con la Biblia, pues a otros muchos sitios, en los profetas, en las cartas, en el Evangelio, pero esta es la realidad. Él nos salvó y llamó con llamamiento santo. Esta es la Iglesia. ¿Qué naturaleza tiene la Iglesia? Pues es el conjunto de los que el Señor ha llamado. Y los ha llamado porque los ha salvado. Y los ha llamado con un llamamiento santo. Y todo esto no conforma nuestras obras, sino según el propósito suyo, la voluntad, la palabra suya y la gracia que nos fue dada antes de los tiempos de los siglos. O sea que la gracia no es algo que aparece luego del pecado por ahí a ver cómo solucionamos un problema. Antes de los tiempos de los siglos, la gracia estaba en el Hijo Salvador, donde Dios manifiesta su misericordia. Y esto antes de la misma creación. Por lo tanto, antes de la creación del mundo, está la Iglesia y está el Redentor, ¿o no? Porque nuestro Pedro lo explica así: un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que ese cordero está ahí, evidentemente, manifestado en el tiempo que se decidió y que además se explica en la Biblia, en la revelación de Dios. Cuando vino el tiempo, entonces aparecen unas circunstancias, y cuando vino el tiempo, Cristo nace, tiene su ministerio, muere. Pero cuidado, Timoteo, porque hay un tiempo en el que esta verdad no será recibida, no la sufrirán. Y esto es lo que tenemos en la época de Pablo y en nuestra época. Y por eso es tan chocante algo elemental. Nosotros que somos esa Iglesia, que por lo tanto nuestra existencia está en las manos de Dios para redimirnos, según su voluntad. Esto se reitera una y otra vez. Y no es porque ahí se pudiera prever alguna cosa, porque mira que han sacado artilugios retóricos o lógicos para decir no, pero cuidado, no vayas a pensar que esto es que Dios decidió por su cuenta salvarte, cuidado, no, esto hay que arreglarlo, porque como tú digas esto, tienes en contra a la Iglesia visible, a la estructura, porque esa estructura vive, tiene su fuerza no en la misericordia, no en la promesa, no en esto que Pablo está diciéndole a Timoteo para que Timoteo trabaje, pero que tengas en cuenta lo que ha ocurrido, que nos llamó con llamamiento santo, que nos salvó y llamó con llamamiento santo. Y esto no conforma nuestras obras, pero esto va a hacer que tengas la oposición de lo que se ha puesto desde el principio como falsificación de esa Iglesia. Ese cuerpo externo, ese Israel según la carne, esa Jerusalén terrena y esa Iglesia terrena, que siempre está también por ahí. Entonces, ya esto va cambiando. Ahora ya podemos decir con cierta tranquilidad, reposados, pues mira, es verdad, Dios nos ha librado de la Iglesia.
Porque esa estructura eclesiástica, y ya nos ponemos en nuestra época, digamos, del Nuevo Testamento para acá, esa estructura eclesiástica tiene su poder en lo contrario de lo que ha formado a la Iglesia salva. Aunque use su lenguaje, que ahí se hablará de la gracia de Dios, anda que no. No se hablará ahí de la Escritura, por supuesto. Y no estamos hablando de que esta Iglesia, la redimida, que tiene el número que el Señor quiere y que nosotros formamos parte de ella. A ver, esto yo lo subrayo siempre. Nosotros no estamos en una teoría. Esto que Pablo dice, deseo verte acordándome de tus lágrimas para tener gozo, esto es lo común entre los redimidos. Y esto pasa cuando nos vemos. Incluso ocurre, personas en la fe que a lo mejor, pues, bueno, esa circunstancia ocurre, ¿no? Están entre nosotros, pues, a lo mejor 2 semanas o 3. Pero hay un gozo, porque hay una común salvación y una común promesa que es la que nos hace ser lo que somos. De eso se trata. Y eso ya rompe barreras de todo tipo. Y esa es la realidad que no se puede fabricar. Porque todas las fabricaciones, cuidado, al final todas las fabricaciones, podríamos ponerlo hasta como una metáfora, terminan en un becerro de oro. Tú te pones a fabricar a Dios, te pones a fabricar al Dios que te sacó de Egipto, tu mente lo cubra por allí, por acá. ¿A qué lo comparo? ¿Qué tiene esta gente como referencia de poder? El becerro, el toro, pues un torito. Y así es la historia de la cristiandad. Y eso es tremendo. Yo pensaba en esta cuestión precisamente y tuve la cosa de decir, oye, pues algún domingo tengo que hablar sobre que nos ha librado el Señor de la Iglesia. Porque cuando tú te pones a mirar la Iglesia, en el Nuevo Testamento, que es un caos, ¿no? O la Iglesia en el Nuevo Testamento en su forma normal es algo extraordinario. Es un caos. En muchos casos. Los redimidos están ahí, nuestros hermanos están ahí, en medio ya en el Nuevo Testamento de circunstancias muy adversas. ¿No está en el Nuevo Testamento el grupo de iglesias de Galacia? ¿No son iglesias del Nuevo Testamento? Si no tuviéramos la bronca que Pablo mete a las iglesias de Galacia y nosotros nos hubiéramos quedado con algunos documentos de las iglesias de Galacia en la que se dijera que si tú no te circuncidabas no te valía la cruz de Cristo, etc. Porque eso eran documentos, eso era lo que se proponía allí, eso se proponía en iglesias del Nuevo Testamento, ¿o no? Pues este es un campo muy fructífero. Si nosotros no tuviéramos la bronca de Pablo respecto a los que se estaban desviando allí en Galacia, ¿qué dijéramos ahora? Pues que teníamos un documento de las iglesias de Galacia, del Nuevo Testamento, en el cual se decía que no te vayas a poner a pensar ahora que la gracia es una cosa que está en manos de Dios. No, 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 tú tienes que colaborar y poner unos elementos porque si no la haces ineficaz. La gracia de Dios y la cruz es eficaz solo si tú le aportas algo. Oye, eso serían documentos que tendríamos hoy perfectamente de las iglesias de Galacia, del Nuevo Testamento. ¿Y qué? Si no tuviéramos la bronca de Pablo a Pedro, tendríamos la conducta de Pedro, que fíjate, y pongo esto para contrastar, incluso de un fiel apóstol, en la cual él resulta que no comía con los gentiles cuando vinieron algunos de Jerusalén. Y de esa hipocresía participó también el buenazo de Bernabé. ¿No tendríamos ahí un documento de la Iglesia del Nuevo Testamento? Sí. Y eso es un desastre porque Pablo, nuestro buen Pablo, dice, estáis anulando el Evangelio con eso, estáis en contra de la verdad de la justicia de la fe.
y tuve que reprenderlo cara a cara, porque era de reprender. Pues ahí está nuestra Iglesia. Nuestra Iglesia se ha librado, hemos sido librados de las iglesias que fabrica el corazón humano. Porque no vamos a ponernos aquí ahora y decir, no, nosotros somos, fíjate tú, esta gente con un trajecito y los otros son los que son. No, los otros son igual que nosotros y nosotros hubiéramos fabricado una iglesia igual que ellos. Fabricaríamos igual que los israelitas un becerro de oro. Pero el Señor nos ha librado porque incluso, y eso es una gran lección para todos, ¿cuántas veces lo hemos subrayado aquí? Oye, que no es cualquiera el que está desviándose de la verdad. Es el propio Pedro, el buenazo de Pedro, y el colaborador Bernabé, pilares de la Iglesia, y se están desviando. ¿Nosotros no nos desviaríamos? Pues claro que sí, pero hemos sido librados, que lo hemos dicho aquí un domingo, de nuestra voluntad, de nuestro querer, de nuestra organización. ¿Y eso cómo? Porque Dios lo ha decidido. ¿Y eso significa que ahora estamos en el aire, que no tenemos relación? Todo lo contrario. Eso significa que tenemos una relación en el Espíritu. Estar en el Espíritu significa eso, y tenemos la comunión del Espíritu, que no tiene nada que ver con las comuniones fabricadas por el corazón humano. Porque fíjate tú la comunión que se fabricó Pedro. Fíjate tú a los comensales que se fabricó Pedro. Solo a los judíos. Antes comía con otros comensales gentiles. Oye, todos redimidos. Pero llega un momento en que Pedro, por la influencia de lo que ya había en la Iglesia, dice, no, cuidado, que los que vienen de Jerusalén, estos van a decirnos, pero ¿qué estáis haciendo? ¿Qué cristianismo estáis fabricando? ¿Un cristianismo que haga igual a hombre y a mujer, esclavo y a libre, a judío o a griego? Pero ¿a quién se le ocurre? Bueno, pues esta es la verdad, este es el Evangelio por el cual hemos de pelear. O Pablo pensamos que no tuvo un concepto de pelea cuando reprende a Pedro. Por supuesto. Lo que pasa es que eso es una reprensión en la comunidad y en la fe. Mientras que la reprensión a los que perturbaban a los Gálatas, pues es una reprensión a los enemigos de la fe. Y esa es la comunión de los santos, donde podemos decirnos, podemos animarnos. Se ha leído, oye, anima al que no está con mucho ánimo, échale una mano al que está medio decaído, fortalece a este. En fin, la normalidad de la Iglesia y de la comunión de los santos redimidos, que hemos sido salvos y llamados con llamamiento santo, y ahora tenemos la comunión, y todo eso no conforme a nuestras obras. ¿Alguien puede imaginar que lo que Dios ha decidido desde antes de la fundación del mundo ahora dependa de nuestras obras? De obras que están ahí aleatorias, que pueden producir un efecto u otro. Pues esa es la terrible doctrina del falso evangelio de la cristiandad. Y eso luego se manifiesta de muchas maneras. Y precisamente he comentado, es que cuando hemos reflexionado por distintas razones, incluso en el grupo de WhatsApp que tenemos para leer la institución de Calvino, cuando aparece la idea de la propia Trinidad. Estas son cosas muy relevantes. A ver, la Trinidad es un problema, pero que manifiesta el problema de la corrupción de la cristiandad. Pero no porque hubiera gente que con sus doctrinas negaran la Trinidad. No, es que cuando nosotros vemos a la Iglesia, siglo IV, por ahí, tercero, cuarto, la cristiandad que está defendiendo o fabricando discursos sobre la Trinidad, no podemos ver eso con alegría en absoluto. Oye, eso es un caos. Están fabricando un becerro de oro y no se me ocurre a mí imaginar que la Trinidad sea un becerro de oro. Pero ¿cómo lo están haciendo? ¿Cómo lo están proponiendo? El orgullo de la mente humana
para ponerse sobre el Dios eterno y reducirlo a una fabricación de lenguaje, eso es tremendo. Oye, que creemos que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, que creemos en la Trinidad, evidentemente, pero démonos cuenta de cómo eso se ha fabricado. Y eso se ha fabricado manifestando la corrupción de la cristiandad, por un lado y por otro. Yo he puesto hasta la saciedad, porque a veces un ejemplo es más relevante que a lo mejor muchos argumentos. Oye, que el gran defensor de la Trinidad, de la divinidad de Jesús en este caso, porque luego el Espíritu todavía aparecerá ahí como un problema más adelante, que es Atanasio de Alejandría. Pues bueno, pues está ahí el hombre defendiendo contra Arrio la divinidad de Jesús, etcétera, y luego en el mismo momento está escribiendo la biografía de Antonio, que era un hombre ido, era un neurótico, en fin, era cualquier cosa menos un modelo de creyente. Uno allí en el desierto solo, como haciendo una vida de eremita. Y esa era la santidad que se proponía por el que está proponiendo la divinidad de Cristo. No, no y no. De eso nos ha librado el Señor. Eso es así. Esto no podemos decirlo de otra manera. Aunque esto suene mal, de eso nos ha librado el Señor. Y eso nos pone en una relación muy importante, creo, en nuestro tiempo, y es de no aceptar como si fuera una especie que blanquea el resto de situaciones la confesión ortodoxa de la Trinidad. ¿Qué quiero decir con esto? Y por eso digo que esto nos pone también en una adecuada reflexión de contraste de lo que es la Iglesia del Señor, los redimidos, que estamos donde estamos, en medio del mundo, cada uno a lo mejor en una iglesia, con una forma, y eso no pasa nada. Me refiero a que puede haber evangélicos que tienen sus iglesias organizadas de una manera en un sitio, otros de otra. La iglesia que el Señor ha redimido, esa es la nuestra. Y esa es con la que tenemos comunión, porque la tenemos en el Espíritu. Los demás pueden ser relaciones sociales como puede haberlas con cualquiera de la vecindad. Pero, ¿qué ocurre con esto? Porque esto se está produciendo ahora, Hay gente para todo, los tiempos son malos, fíjate tú si son malos, que ya Pablo se lo dice a Timoteo, y ahora en el siglo XXI pues son muy malos también por las grandes confusiones. Tú tienes una misa católica. En esa misa católica te están poniendo en el inicio de la liturgia modos que están en la Iglesia antigua en el siglo II larguito, Cuando se presenta el cura y te dice, elevemos el corazón, lo tenemos elevado ante el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Eso lo dice la misa católica. Eso está en algún documento de los iniciales de la Iglesia antigua, Y lo han tomado así. Y otras frases. Pero luego te dicen el credo. Y te dicen el credo de Atanasio, ya con los añadidos de la ortodoxia. Que Cristo es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Oye, que eso te lo están diciendo. ¿No nos acordamos de eso? Eso te lo dice la liturgia católica en una misa. ¿Y qué? Porque luego te van a poner allí a un cura que en una acción sacramental, mágica, convierte a una materia en el cuerpo y en el alma y todo de ese Jesús al cual han dicho que es Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, etc. Pues de esa iglesia, de ese modelo nos ha librado el Señor. Y por lo tanto ahora no podemos decir, bueno, a ver, si nosotros le quitamos a esa misa un trozo, el resto está bien. ¿Cómo va a estar bien el resto si eso forma parte ya de un elemento de corrupción, donde el modelo externo, la estructura externa,
de función de la cristiandad o de las iglesias se ha convertido en medio de salvación. Y eso desde el principio. ¿O no pasaba eso en las iglesias de Galacia? Pues claro que sí, y en otras. Luego hay otros aspectos que también van a continuar a lo largo de la historia. Nuestro buen Juan lo dice. Oye, que hay un tal Diótrefes en una comunidad, en una iglesia, que tiene poder y resulta que el sujeto, pues a los que iban pasando, a los evangelistas, a los pastores que iban de un sitio a otro, él decidía quién podía ser recibido en la iglesia. O sea, él decidía. Había allí un señor que decidía, porque le daba la gana, porque tenía poder, el poder que fuera. Oye, pues ese Diótrefes está ahí. Eso no es un problema doctrinal, es un problema de conducta totalmente inadecuada, de tiranía. Pero eso ya se da en la iglesia del Nuevo Testamento, porque el apóstol Juan habla de ese Diótrefes, que eso estaba ocurriendo en algún sitio. Vale, él advierte sobre ese, pero ese existe. Que su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Oye, que esta palabra que carcomerá como gangrena estaba dentro de las iglesias. Pablo las señala a las personas que la estaban introduciendo, Himeneo y Fileto. Pero al final de cuentas, ¿cuál es la característica doctrinal de esos dos? Pues hoy algo que casi nadie le daría mucha importancia. Bueno, dicen que la resurrección ya se ha producido. Esto es un tema de escatología. Hombre, no. Pablo dice que eso produce lo que una gangrena. ¿Pero dónde está eso? ¿En el siglo XXI? ¿En el siglo XII? No. Pablo lo dice. Y como esa, otras. Por lo tanto, la estructura eclesiástica se va formando de una manera en la cual lo que prima, el evangelio de esa iglesia, es el contrario al evangelio de salvación. ¿Por qué? Porque nuestro evangelio de salvación, el cual anunciamos, es este que dice que Dios nos salvó, nos llamó con llamamiento santo, nos ha dado esperanza. Esa esperanza está ahí en todos nosotros, no conforme a nuestras obras. Y la estructura te dice que sin su mediación no puedes tener la salvación. Y esa mediación son obras las que sean, de una manera o de otra. Pues de ese modelo nos ha salvado el Señor. De ese modelo nos ha salvado el Señor. Por lo tanto, podemos decir ahora, reitero, tranquilos, sosegados, reposados y alegres, el Señor, al redimirnos, nos ha salvado de la Iglesia. De la Iglesia en su estructura, que Pablo lo dice, diabólica, carnal. Esa Iglesia que cuando oye el Evangelio, cuando oye la promesa, le da tal reacción el oído que lo quema, que le produce ahí una urticaria de estas, ¿eh? Tendrán comezón de oír, o sea que el oído es que se les estropea. Esa estructura eclesiástica, esa iglesia, cuando recibe la voz de la iglesia, de nosotros, anunciándoles el Evangelio en el cual se dice que hemos sido salvos antes de la fundación del mundo y que hemos sido llamados con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, tiene el oído que le pega unos pinchazos enormes. Y se volverán a las fábulas. Pero eso no ahora en el siglo XII, XIII o XXI, en la época de Pablo. Y de ahí nos ha librado el Señor. Esto es igual que en la época del Antiguo Testamento. Los falsos profetas que decían paz, paz, y no había paz.
Los falsos profetas que, con sus fantasías, establecían el orden de la salvación y de la comunión con Dios. Y nuestro Jeremías, siempre tan avisado el hombre, y mira que le pasaron cosas, dice, vamos a ver, Dios a través de Jeremías, tú tienes un sueño, hijito, pues cuenta el sueño. Tienes una fantasía, pues alégrate con ella y ponte delante del espejo para ser feliz. Pero no me digas que eso es mi palabra. ¿Qué tiene que ver mi palabra con esas cosas? Dice Jeremías, en nombre de Dios, a los falsos profetas. Y eso era continuado. De tal manera que hay muy pocos profetas del Señor cuya palabra no pueden tolerar los otros profetas y los reyes y sacerdotes. Y eso ha continuado. Y esa es la historia de la cristiandad. Y de ahí nos ha librado nuestro Dios. Y esto no es una expresión genérica. A esta nuestra iglesia, Dios la ha librado de eso. Eso es así. ¿Por qué? Pues por su pura gracia. Y nosotros tenemos plena comunión con todos los redimidos. Pero no tenemos por qué involucrarnos en relaciones de las formales o mecánicas de estructuras visibles. Esas pueden ser de una manera o de otra, tienen unos límites, eso es normal en la vida de la sociedad, pero no es una cosa ni obligada ni es un medio para nada. Hay de la Iglesia que se considere medio de gracia. Mira que eso a veces se usa, en la teología reformada se usa. Hay unos medios de gracia. Mira, hijo, vale que eso te lo diga un teólogo, te lo dicen en unas teologías. Tiene algo de verdad, pero cuando tú me estás diciendo medios de gracia, desgraciado, tú estás mirando algo que ya la Iglesia de Roma desde el principio desarrolló usando la corrupción de la Iglesia antigua. Porque eso es así. Y ahí están los documentos, oye, que tampoco tenemos tantos en los primeros momentos, excepto las cartas del Nuevo Testamento. Pero luego tenemos ya otra documentación que nos vale. Pero algunos que te dicen, oye, ¿tú sabes? Pero si fíjate lo que dice, yo qué sé, alguno de los padres iniciales, hay algunos padres llamados apostólicos, porque eran por fecha personas que habrían convivido o habrían tenido relación con los apóstoles. ¿Tú sabes? Ignacio, fulanito, el otro, Policarpo, no sé cuánto. ¡Oh, mira lo que escribe! ¿Tú sabes lo que escribieron, acabo de decirlo, los de Galacia? ¿Y te lo vas a aceptar? Pues si ese escribió una barbaridad, una burrada, es una burrada. Es que lo matan. Pues escribió una burrada, uno que lo matan. Ah, es que este te dice que ahora la unidad de la Iglesia está basada en los obispos. Sus obispos, sus jerarquías son las que garantizan la unidad. ¿Y tú me vas a decir que eso me lo coma yo? ¿Que ahí estoy yo en comunión con alguien? Porque lo que se está proponiendo es, mira, nosotros, si quitamos algunas cosas del papado, nos podemos unir prácticamente, porque ellos ¿qué tienen? Los concilios, a los padres de la Iglesia, pues quedémonos nosotros también con los concilios, con los padres de la Iglesia, sin Papa y sin Vaticano, pero con todo lo demás. Esto se está proponiendo, esto es una mantra, un mantra que está viniendo por ahí en el mundo evangélico. Yo no puedo tranquilizarme con esto. Esto es un peligro real. Es que esto es un desastre. Y ya tengo que decirlo. Mira, ayer mismo, ¿ayer fue sábado o el viernes? El viernes se celebra, con las autoridades de la Junta de Andalucía, en el monasterio de San Isidoro del Campo. Oye, un monasterio no tiene eso muy buena pinta, ¿verdad? Un monasterio es donde hay monjes, ¿no? ¿Tendrá que ver eso algo con el monacato? ¿El monasterio como tal?
Vale que ahí estuvieron algunos de los nuestros, pero el monasterio, el monacato, ¿qué hacemos con eso? Hombre, pues vamos a destruirlo, no destruir las piedras, pero por lo menos el concepto. Bueno, pues en vez de Día de la Reforma, que se celebra siempre el 31 más o menos, aquí se había conseguido en Andalucía con las autoridades, y eso te lo ponen como el gran logro, ¿eh? Esto es un desastre. Que tenemos el Día de la Biblia, en vez de Día de la Reforma, Día de la Biblia, y que las autoridades lo han aceptado. Y ahora nosotros celebramos un Día de la Biblia sin Biblia. Eso es otra, ¿eh? Un Día de la Biblia que lo que se dice en todo caso es que la Biblia nos hace muy buenos. Nos hace muy buenos. Pues bueno, para eso no hace falta un Día de la Biblia evangélica. Para eso ya la Iglesia Católica te dice que estas cosas nos hacen muy buenos. Tengo que decir que, aunque sea entre paréntesis, que los de Jerez, que allí funcionan muy bien, ¿eh? El grupo de pastores de Jerez funcionan bastante bien, lo que yo puedo ver, ¿eh? Muchos son pentecostales, de muchas iglesias diversas, pero funcionan bastante bien, realmente, yo las cosas que puedo ver desde aquí. Y ellos celebraron ese día, pero hombre, tuvieron el detalle de poner una gran pancarta en el ayuntamiento, porque se celebró en el ayuntamiento, donde se ponía Día de la Reforma y de la Biblia. Por lo menos pusieron algo de reforma. Oye, que nos están vendiendo, que están expropiándonos de todo. Y esto es de lo que nos ha librado el Señor. Pero claro, si nos ha librado tampoco es para que ahora apoyemos esas cosas. Todo lo contrario, denunciarlas por lo menos. Como ya diría el profeta, que no seamos perros mudos, por lo menos que ladremos. Bueno, pues de todo eso nos ha librado el Señor. Oye, ¿tú estarás de acuerdo? A ver, la iglesia antigua, mira cómo creció. ¿Cómo creció? Pues fíjate tú, hay un obispo, Eusebio, que fíjate tú, él, que era arriano, pues tuvo una idea de evangelizar. Y este Eusebio, no es el de Cesarea el que hace la historia, pero el otro Eusebio, oye, pues evangeliza a los países o a la gente de lo que es el norte. ¡Oh, qué bien! ¿Qué evangelio les llevó? Pues un evangelio arriano, un evangelio que negaba la divinidad de Cristo. Este Eusebio de Nicomedia es el que está allí en el concilio de Nicea, donde condenan a Arrio, pero él es amigo de Arrio. Y hace que luego Arrio vuelva a la iglesia y muera como un fiel miembro de la iglesia ortodoxa. Ah, sí, entonces la iglesia se ha extendido, ¿verdad? Sí. ¿Y ahora qué pasa? Pues que esa gente luego son arrianos. Y aquí en la historia de España nos toca esto, porque los godos que vienen son arrianos. Los godos que conquistan al Imperio Romano, a los hispano-romanos de aquí de España, pues son arrianos. Son cristianos, pero arrianos, curioso, ¿eh? Hasta que Recaredo se convirtió al catolicismo. Eso antes se estudiaba en las historias, ahora ya creo que no, en las historias de España. Bueno, ¿y ahora qué hacemos con eso? ¿Esa es la iglesia a la cual tenemos que unirnos? ¿No tenemos que decir que de esa iglesia nos ha librado el Señor? Pues sí, lo decimos. Pero tú no sabes, mira cómo llega el Evangelio a Irlanda, a Escocia, bueno, a Inglaterra, ahí, a las islas. ¿Cómo llega? Pues mira, hay monjes ordenados por un papa, por el obispo de Roma, que dice, tú tira para arriba y evangeliza. Qué bien. Y eso es así, ¿no? Sí, es así. ¿Y qué señal tengo yo de esa evangelización? Pues mira, hijo, por donde iban, edificaban monasterios y creaban órdenes que tenían que ver con ellos. O sea que la extensión del cristianismo desde Roma, por alguna circunstancia, pasa a Inglaterra, y ahora Inglaterra ya es cristiana, no es pagana. ¿Y qué señal tengo yo de eso? Los monasterios que se van edificando. ¿Y eso me lo como? ¿O digo que eso es un falso cristianismo? Hombre, pues tendré que decir que es un falso cristianismo. Que en medio de todo eso había algunos creyentes que el Señor salva y que pertenecen a la verdadera iglesia. Claro que sí.
pero que la estructura que se ha creado y que se propaga no tiene nada que ver con esa iglesia invisible, con esa iglesia de la comunión y con esa iglesia del amor, sino que es ya una estructura de salvación, donde la acción eclesiástica es el medio necesario para que la cruz de Cristo sea eficaz. No. Y eso, la expresión más clara es el catolicismo, la Iglesia ortodoxa que siempre está por ahí perdida igual, pero también en mucho de lo que es el modelo evangélico, de iglesias evangélicas de todo tipo, no hablo aquí de denominaciones. No, pues de eso nos ha librado el Señor. ¿O es que no es buena cosa que nos haya librado de decir, mira cómo se extendió el cristianismo, qué bien, ay, qué alegría, que fueron el monje tal, el monje cual, y allí hizo no sé cuántos conventos, y eso no es una broma. Es que si tú miras el mapa del crecimiento del cristianismo hacia las islas británicas, tú vas poniendo allí unos puntos, y esos son monasterios, que con el paso del tiempo alcanzan un poder extraordinario. Y dentro de esos monasterios es donde se construyen luego las grandes iglesias. Pero es que tiras para arriba y te encuentras lo mismo. Es que tiras para Oriente, igual. Oye, ¿esto qué es? Pues podremos decir, ahí no me metáis. Y ahora podemos decir tranquilamente, de eso nos ha librado el Señor. Y al librarnos de eso, ¿qué? Que nos ha dejado sin comunidad, todo lo contrario. Nos ha dejado en la comunidad de salvación, donde no tenemos medios, porque ya el Señor nos ha salvado. Ahora tenemos el disfrute de esa comunión. La iglesia de los salvos, nuestra iglesia, ¿qué es? Lo he dicho muchas veces, pues la iglesia que está compuesta por los que hemos oído la palabra de Dios. ¿Y eso cómo es? ¿Que has oído un sermón? Claro, o has leído, sí, pero esa realidad de que Dios nos dice, tú eres mío, yo soy tuyo. Y esa es la realidad que compone a la iglesia. Y ahora los que hemos sido salvados, los que hemos oído, los que hemos sido llamados con llamamiento santo, nos reunimos. Pero la reunión no crea una estructura para producir salvación, sino que la comunidad, la iglesia local, es la consecuencia de que somos salvos. Y nos reunimos no para conseguir una salvación, sino porque hemos oído. Y esto vale incluso hasta por la comparación que se hacía en las reuniones griegas, de las ciudades griegas, que de ahí viene la palabra iglesia. La palabra iglesia viene de esa palabra griega que significaba cuando en la ciudad los ciudadanos eran convocados a una asamblea, a un lugar, y allí se establecían cosas. Bueno, pues esa iglesia es, en el sentido político, ¿quién iba a ella? Bueno, los que podían ir porque solo iban los ciudadanos que podían permitir, pero los que habían oído la convocatoria, los que habían oído. Es decir, tú no te ibas allí un día que no supieras que había la reunión. Los que habían oído, esos ciudadanos, se les decía que fueran a aquel sitio y allí se reunía y allí trataban las cuestiones que fueran. Pues la iglesia cristiana, esto lo resaltó mucho Lutero, por cierto, es la iglesia que ha oído la palabra. Esa palabra que es escritura al cabo de mucho tiempo, pero que antes existe. Esa palabra que es palabra antes de la creación del mundo. Y esa palabra en la cual nosotros somos parte de esa porque en ella estamos. Porque estamos en la salvación de esa palabra. Y esta es la palabra que luego nos edifica. Y esta es la palabra que edifica la iglesia redimida. Y con esta palabra, al anunciar el Evangelio, nos encontramos con la iglesia, la Jerusalén terrena, que no puede tolerarla. O la rechaza y la quema, o la falsifica. Bueno, pues nosotros, que haríamos lo mismo según nuestro corazón, hemos sido librados de eso. Y ahora somos el pueblo que Dios ha llamado por su palabra, que Dios ha convocado, que hemos oído esa palabra.
Entonces todos nosotros somos oyentes, no somos creadores de nada, y oímos nuestra redención, y ahí está la promesa, y ahí está el futuro. Porque, vaya, fíjate tú si nos tenemos que alegrar, y termino. Oye, que en esa palabra se nos dice que nosotros permaneceremos, que a pesar de las dificultades permaneceremos. Y de la otra, de la terrena, se dice, podemos declarar, presumid lo que queráis, pero con la tumba se acabó, ¿eh? El tiempo para nosotros es glorioso, de edificación, de triunfo, de trabajo, de alegría, de fiesta. Y el tiempo para la estructura de la cual hemos sido sacados es señal inequívoca de su destrucción. El tiempo para unos es la señal de su juicio. Y para otros, el tiempo es el ámbito de nuestra existencia feliz y alegre, porque hemos sido redimidos. De tantas cosas, y fíjate que ha surgido esta condición de ser liberados de tal cosa, y hoy, pues creo que es adecuado decir también juntos, hemos sido liberados de la Iglesia, de esa estructura, porque esa estructura es contraria a la cruz, aunque la usa, y mira que hay cruces y crucifijos en esa estructura, pero hemos sido librados de esa estructura, de sus crucifijos, de su cruz, de su Cristo, de su Evangelio, lo dice Pablo, de su Espíritu y de su Dios. Hemos sido librados del Dios que han fabricado, por mucha Trinidad que digan. Nosotros tenemos otro Dios, el que nos da la comunión, el que estamos con Él unidos, y el que en esa unión que ya estableció antes de la creación del mundo, en esa unión nos mantendrá con Él para toda la eternidad. Y por eso el tiempo para nosotros es victoria, y para los enemigos, para la estructura eclesiástica o del tipo que sea, contraria a este Evangelio, el tiempo es el orden establecido donde su juicio y su final de condenación se manifiesta. Así que con alegría podemos decir, y no de una manera así general, sino muy concreta, esta nuestra Iglesia, cada uno de nosotros, hemos sido librados de la Iglesia, de sus pastores, de sus estructuras, de sus medios de salvación, porque todo eso no es más que condenación, y hemos sido llamados con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, para la esperanza, para la vida y para el triunfo. Y por eso nuestro Pablo puede decir, el Señor me tiene guardado. El Señor me lleva por caminos de muchas complicaciones, pero me tiene guardado a mí y a lo que tiene guardado para mí. Tú, Timoteo, guarda lo que se te ha dado, sé fiel en ese ministerio de anunciar este Evangelio. Y en ese anuncio de este Evangelio, pues hoy ha tocado decir que hemos sido librados, y nos alegramos en eso, de la Iglesia, de esa estructura de muerte y de condenación. Amén.